tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo ponerle balatas delanteras a tu Granny 10. Para esto solo vamos a necesitar las balatas delanteras, un dado de 14 milímetros, una torre de seguridad, un separador de balatas y grasa sintética para frenos. Una vez quitado ya la llanta y asegurado el carro con la torre de seguridad, o si no con unos tabiques y unas tablas, tienes que apretar con un desarmador aquí, hacerle palanca entre el disco y la balata para contraer el pistón y se haga más fácil quitar el caliper. Esto es muy sencillo y ahorra mucho trabajo de más adelante. Una vez hecho esto, se tiene que quitar este perno o tornillo que está acá con una llave de 14 milímetros. Es importante lo de la torre de seguridad. El gato nunca debe ser ocupado para soportar el carro por mucho tiempo, porque es para una emergencia nada más. Ya lo he dicho varias veces en el canal, pero nunca es suficiente por precaución. Y ya una vez haber quitado el caliper, si todavía no se puede quitar el caliper así con facilidad, tendrías que palanquear otra vez aquí en esta parte entre el disco y la balata para que el pistón se contraiga y permita sacar el caliper. Ya una vez habiéndolo sacado, es fácil sacarlo, nomás se alza y ya podrías empezar a retirar las balatas. Estas balatas nomás se jalan hacia ti y ya salen. Es muy sencillo. Nomás están sujetas ahí embonan a presión. Sin hacer fuerza se retiran. Ya tendrías que acomodarlas así como las quitaste para saber cómo van más adelante. Aquí tenemos otra toma de cómo sacar las balatas, que nomás están sobrepuestas y ya se jalan hacia afuera para retirarlas. Es muy sencillo. Esto tendría que ser lo más importante del video, pero hay otras cosas importantes que tenemos que hacer. Para sacar las balatas nada más se tiran hacia afuera y ya salen. Es muy simple. Están sobrepuestas, todo no tiene gran ciencia. Aquí vemos, como ya te habíamos dicho, quitamos el caliper y retiramos las balatas. Nomás las jalamos hacia afuera para que salgan. Ya que las hayas quitado, las acomodas de cada lado para que no pierdas en qué posición van, para que sepas cómo acomodar las nuevas y no haya pierde, para que sea más seguro. Las acomodas en su lado. Ya antes de poner las nuevas, tenemos que contraer el pistón y engrasar algunas partes. Para contraer el pistón nos vamos a ayudar de este separador de balatas de freno de disco, el separador de pastillas para freno de disco. Aquí en México así lo conocemos, o así lo puedes encontrar por lo menos en la refaccionaria. Se puede hacer con un desarmador, pero es más fácil así, es mejor hacerlo así. Es más rápido con el desarmador, pero ya nada más pones la balata y aprietas con el separador de balatas para que se vaya contrayendo el pistón. En este primer momento no lo aprietas todo. Necesitamos primero aflojar el puerto de purga. Para quitarle la tuerca del puerto de purga tiene una goma, un empaque de plástico acá donde estoy poniendo la mano. Ese nada más es a presión. Lo retiras, lo jalas a presión y ya sale. Allá se vio cómo salió. Y entonces ya podemos aflojar la tuerca, que es con un dado de 10. Con el dado de 10 lo aflojas. No lo aflojas todo, nomás un poquito, a forma de que se empiece a chorrear el líquido de frenos. Empiezas a contraer tu separador de balatas y se va contrayendo el pistón. Este líquido de frenos es muy corrosivo y asegúrate que no toque nada. Abajo tengo un recipiente para que recolecte todo el líquido de frenos. Si no se abre el puerto de purga y lo contraes así el pistón, toda esa suciedad que trae el líquido de frenos se va a regresar al sistema y va a ensuciar todo el líquido de frenos. Tendrás que cambiarlo antes de tiempo. Entonces es mejor hacerlo así. Aprietas bien, que quede bien apretado para que no tengas problemas de frenos después. Pones la gomita que va en su guardapolvo. Si ya podrías empezar a aflojar el separador de balatas, la llave esta. Si no lo haces así, se puede jalar aire. Si no aprietas el purgador y luego el separador de la balata, puede jalar aire y tendrías que purgar el sistema. Entonces, ya que hayas apretado el separador del pistón, hay que cerciorarse de que este perno tenga juego. Si lo aprietas y no regresa, ya necesitas engrasarlo. Nomás lo jalas hacia ti y sale. Es muy fácil. Ya tendrías que limpiarlo con una
toalla para mecánico, una toalla de cocina te sirve, o un trapo sucio también. Un trapo que esté limpio pero que sirva para eso. Quitas esta goma, este empaque, con cuidado porque si lo jalas de golpe puede ser que se te rompa en la mano. Entonces lo puedes limpiar con esas tres opciones que te digo de las toallas, o si ya está muy sucio, con un limpiador de frenos, o también el famosísimo CarbuClean, el limpiador de carburador, o limpiador para cuerpo de aceleración. La cosa es que quede bien limpio. Con el perno ya perfectamente limpio y seco, ahora sí podemos engrasarlo para colocarlo en su lugar. Algunas pastillas de freno ya traen su propia grasa para ocuparla. Esto va a depender de la marca que ocupas. Si ocupas de la Fritec, entonces no tiene nada de esa cosa. Y entonces si no lo trae, puedes comprar un paquete individual en la refaccionaria, que en AutoZone aquí en México vale como 20 pesos más o menos, alrededor. Y si no, puedes comprar el plástico entero, el tubo entero, que sí está un poco caro, pero pues te rinde bastante y como ocupas poco, pues no se... te tarda mucho en que se te acabe. La presentación individual, con ese paquetito te alcanza para los 4 pernos. Nada más se ocupa un poco y lo esparces ya con el dedo para que engrase bien todo. Ya que le hayas esparcido, pones el empaque, el cubrepolvo que quitaste, que puede ser que lo hayas quitado, o si no lo quitas, pues no pasa nada. Yo lo quito para que se engrase bien todo y se limpie. Pero si no lo quitas, no pasa nada. Con que esté bien engrasado el perno, ya recorre, hace su recorrido y ya frena bien. Como no se ha esparcido por todo el perno, tienes que darle vuelta a la hora de estarle metiendo y ya lo apachurras y lo sacas para que se engrase bien. Y así ya cuando lo presionas, debe regresarse solito el perno. Si no se regresa, luego chillan las balatas, aunque esté bien todo, o se gasta más una balata de un lado, o el disco queda mal. El disco se acaba solo de un lado y del otro no. Es porque ya no regresa el perno, porque no está bien engrasado. Entonces es importante engrasarlo para que quede bien, para que no haga ruido, para que frene bien, dure bien la balata, se gaste de manera uniforme la balata y el disco. Entonces por eso se tiene que engrasar. Ya con el otro perno del de arriba pues es exactamente lo mismo. Puedes quitarlo desde el principio o así uno por uno como lo hago yo. Yo lo hago uno por uno porque así aprendí. En otros carros un perno es de un tamaño y otro perno es de otro tamaño, entonces para no perderse cuál era de cuál, aprendí a quitarlo uno por uno. Pero con este carro los dos pernos son iguales, de mismo tamaño, de misma medida. Ocupas el dado de 14 milímetros, como habíamos dicho. Entonces puedes quitarlo los dos. Entonces ya nada más es lo mismo. Es hacer lo mismo. Quitas el perno, lo engrasas, lo limpias primero, igual. Lo limpias, lo engrasas, le pones su cubrepolvo y ya lo pones otra vez. Nada más es cosa de colocarlo bien para que funcione todo como debe ser. Repito, si no está engrasado, sí va a frenar, pero ya no se regresan las pastillas y puede provocar algunos daños. Entonces en un cambio de balatas normal, en un taller común, no engrasan esta parte. Por eso es que se gasta disparejo, hace ruido o el disco es el que queda mal. Entonces ya colocándolo ahí bien, para saber cómo es que ya quedó bien engrasado, lo apachurras y debe regresar solo, debe rebotar solito. Entonces ya que lo hayas apretado, otra vez sí ya podríamos empezar a poner las balatas nuevas, pero para esto también hay que engrasar algunas partes. Antes limpiamos los clips, que es esta parte de acá donde descansa la balata o la pastilla, con agua y jabón o con un limpiafrenos o con el limpiador de carburador, funciona igual. Antes de poner la pastilla ponemos pasta de cobre como esta, o también la pasta de aluminio funciona muy bien. Las dos son para altas temperaturas y aguantan mucho, aguantan toda la vida de la pastilla. Para colocarlos hay que asegurarse de que esté seco y limpio todos los clips, si es que los limpiaste.
Esta pasta de cobre o aluminio se ocupa nada más un poquito, rinde bastante, es un tanto costosa, pero pues sí conviene y funciona. Evita ruidos con el uso y lubrica mejor y es mejor para el funcionamiento normal de las pastillas. Estas pastillas nada más se estaban sobrepuestas ahí. En la otra pastilla va el seguro, que es el indicador de desgaste, este de acá que estamos viendo, este que se oye. Cuando se va desgastando la pasta, choca contra el disco y te avisa de que ya es hora de cambiar la pastilla. Cuando frenas y se oye el chirrido molesto que antes no se oía, es de que ya necesitas cambiar las pastillas. Entonces ya puedes ponerlo así o también puedes engrasar. Este también es opcional para un mejor contacto y que no haga ruido. Engrasar esta parte de acá donde hace el contacto la mordaza con la pastilla. Pero pues esto sí es opcional. Lo demás sí es recomendable, muy recomendable, y esto es opcional. Ya bajas el caliper y algunas veces no baja porque topa, pero es porque como ya engrasaste acá el perno este, se regresa, ya no deja caer el caliper. Aquí ya vemos como con el dedo, si lo apachurras ya embona, pero si no lo apachurras, como está engrasado, se regresa solo, que es lo que debe de hacer. Entonces nada más lo apachurras y ya acomodas los tornillos que quitaste desde el principio, que queden bien sujetos para evitar cualquier sorpresa negativa. Con la llanta puesta bombeas el pedal de freno, que la primera vez se va hasta abajo y ya las siguientes veces ya va recuperando su posición natural. Esto se hace para que se ajusten las balatas y se restablezca el líquido de frenos que sacaste. Ya por último, rellenas el líquido de frenos porque como se chorreó, le hace falta. Tiene que ser con líquido de frenos 4. Según el manual puede ser 3 o 4, pero el que usa Hyundai de fábrica es el 4. Ya con esto hemos terminado y te invito a que te suscribas al canal.